sea. ¿Y por qué? Porque eso es la única forma que nos da un conocimiento, tal vez que nos asegure un poco más de validez y descubrimiento de la realidad. Hay otras fuentes de conocimiento, como por ejemplo la filosofía, que utiliza el método racional, o como por ejemplo la revelación, ¿no? Que asume, ¿no es cierto?, que lo que dicen los libros sagrados es verdad, ¿no? El hecho es que en ciencia necesitamos saber si esa verdad es real, ¿ya? Y el criterio que se establece para decir si es verdad o no es verdad es que el mismo fenómeno lo pueda ver cualquier persona que entienda un poco la materia, ¿no es cierto? Y puede reproducirse. Y si los resultados son semejantes, bueno, nos estamos acercando a la verdad. A veces nos acercamos, ¿no es cierto?, probabilísticamente, ¿ya? Diciendo esto puede volver a ocurrir dadas las condiciones en un tanto por ciento posibilidades, de probabilidades. Otras veces hay certeza absoluta, ¿ya? Pero cuando hablamos de ciencia, entonces, intentamos dejar de lado aquellos aspectos y aquellos conocimientos, o dejarlo lo menos como referente, pero no como conocimiento consolidado, aquellos conocimientos que no han sido verificados o que no tienen la capacidad de tener una evidencia empírica, ¿ya? Y por lo tanto la ciencia puede ser considerada como una extensión de la forma en que las personas aprenden acerca del mundo desde su infancia. ¿M? La ciencia es una forma para obtener conocimiento, ¿ya?, para saber si esto es cierto o no es cierto. A diferencia de otros modos de conocimiento, la ciencia no solo ofrece un recurso para tener nuevas ideas, sino que además provee de un poderoso método para evaluar las ideas que tenemos sobre la realidad, y ese es el método científico. O sea, en el fondo, tratamos de aislar las variables que nosotros suponemos que están involucradas en un fenómeno determinado y confirmar de que esa variable y que esa relación efectivamente exista. Si no existe, bueno, habrá que buscar otra explicación. Lo que la ciencia dice es que este dato lo tenemos confirmado con estos indicadores estadísticos, ¿ya? En ningún momento la ciencia dice que esto es lo definitivo. Al contrario, la ciencia reconoce que el conocimiento científico va en el límite del conocimiento, porque cada vez implica mayores descubrimientos. Y los mayores descubrimientos pueden significar nueva visión y nuevos análisis a los conocimientos ya existentes, ¿ya? Nosotros miramos, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido la neurociencia. Bueno, en la medida que se desarrolló la tecnología electrónica, ¿no es cierto?, y que se desarrollaron todos los aparatos de medición, los TAC, todo eso, el sistema, ¿no es cierto?, de resonancia magnética, eh, tenemos otras visiones y tenemos otros conceptos, ¿ya? Que Descartes, hace 4 o 5 siglos atrás, supuso que podía haber una cierta conducción de alguna energía o algo por el estilo a través de lo que él suponía que eran los nervios, era simplemente una hipótesis, era simplemente una formulación de una teoría que él suponía que podía ser, pero no tenía la certeza. En cambio, cuando estamos hablando de la ciencia toma lo que Descartes dice, verifica si los nervios efectivamente son conductores de algo. Obviamente lo hace cuando ya se tiene conocimiento de lo que es la electricidad, lo que son los pulsos eléctricos, ¿no es cierto? Y identifica y estudia en profundidad los impulsos nerviosos y el comportamiento basado justamente en esta energía, en esta transmisión de impulsos nerviosos. Lo que dijo Descartes resultó que era cierto, pero obviamente era bastante vago. Pero era una tremenda innovación para la época cartesiana, ¿no?, donde se suponía que todo lo que decía la doctrina religiosa de que el hombre, el ser humano, por ser hecho a imagen y semejanza de Dios, actuaba por libre albedrío, y por lo tanto todas las conductas eran voluntarias.
En cambio, cuando Descartes hace su planteamiento y dice, mire, fíjense que hay algunas conductas que pueden ser voluntarias y otras son involuntarias, rompe un paradigma que existía en la cultura por siglos, ¿no? Y lo rompe planteando que hay conductas voluntarias y otras involuntarias. Cuando él plantea eso, no solamente cambia la visión de la ciencia, la visión del comportamiento, sino que también la visión moral. Porque si una persona tiene conductas involuntarias, obviamente no puede ser responsable del comportamiento involuntario, que es muy diferente a cuando uno actúa por libre albedrío, donde efectivamente toma decisiones en toda su conducta. Y desde luego aparecen las leyes donde se hacen cargo de este proceso y lo primero que le hacen a una persona es ver si está en condiciones de normalidad antes de juzgarlo. Y cuando una persona no quiere ser juzgada, bueno, se declara que está enferma. Y eso está diciendo de que no está haciendo uso de su libre albedrío. Históricamente conocemos muchos casos, ¿no es cierto?, en que ese fenómeno fue así considerado. ¿Qué significa? Significa que hay un avance. Significa que aquello que era válido para interpretar el mundo desde un momento determinado obtuvo otra información adicional que hace que el límite del conocimiento se traslade, se amplíe. Y eso significa nuevas explicaciones, nuevas investigaciones, nuevos estudios. Y vamos a encontrar entonces la localización cerebral de ciertas acciones, vamos a encontrar inhibición comportamental a partir de este desarrollo de neurociencia. Es un ejemplo nomás. Lo que no podemos decir de la ciencia es que sea dogmática, porque justamente por su definición, la ciencia se establece en el límite y reconoce que puede cambiar, que puede modificarse. En cambio, cuando hablamos de filosofía, también se puede modificar en algún momento dado, pero hay que plantear nuevas visiones, nuevas teorías. Hay momentos históricos en la filosofía en que era tan importante, ¿no es cierto?, lo que se estaba viendo, que era dogmático. Por ejemplo, la demostración de la existencia de Dios, ¿ya? Y tenemos, escucha, filósofos importantísimos como Aristóteles, como Tomás de Aquino, como San Agustín, ¿ya? Como autores más recientes también, que se preocupan de demostrar filosóficamente la existencia de Dios, ¿ya? Perdón, había aquí veo solamente de iniciales y Janina Belén tiene la mano abierta. Profesor, una consulta. ¿Está avanzando en la diapositiva de casualidad? Estoy en la diapositiva que dice ¿qué es la ciencia? Ah, ya, ya, verdad. Es que pensé que estaba hablando de otras cosas y dije a lo mejor no pasó la diapo. Pero era eso, No, una duda. ven eso ustedes, ¿no es cierto? Sí, ¿qué es la Ya, ciencia? perfecto. Lo que pasa es que, obviamente, además de la diapositiva, tengo que explicarlo. Por eso es que de repente mi discurso se va para, aparentemente para otro lado. Pero es profundización de la diapositiva. Ah, ¿Ok? ya. No, pero era Gracias. por ¿Ya? consultar. Ya. Ok. Entonces, decíamos, a diferencia de otros modelos, de modos de conocimiento, la ciencia tiene esta característica. Cuando estamos hablando de otro modo de conocimiento y hablamos, por ejemplo, la revelación, obviamente está la teología o las disciplinas que estudian la doctrina de la vinculación entre Dios y la creación. Y la fuente que tenemos ahí, a diferencia de lo que comentábamos recién de la filosofía y a diferencia, pero clarísima, de lo que comentábamos de la ciencia, cuando es revelación, yo creo o no creo, tengo fe o no tengo fe. Y lo que se me dice, eso es un dogma. No existe verificación, ¿ya? Que es bueno, que es necesario, pero desde luego que fue necesario todo ese proceso de conocimiento, porque lo primero que tiene el hombre, y los animales también, la forma de sobrevivir, es conocer a dónde están, saber de dónde vienen y para dónde van.
De hecho, los primeros monumentos históricos que uno encuentra antropológicos es una piedra sobre otra piedra, como viendo, ¿no es cierto?, eh, aparentemente una trascendencia. Bajo la piedra hay un cadáver, ¿ya? Y vemos como a lo largo de la historia ese modelo se mantiene en la pirámide egipcia, en todas las culturas aparece, ¿no es cierto?, una visión de la muerte, de un tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo está la inquietud. Esa inquietud es la que me ordena en la vida social. Nosotros, a partir de las creencias que tengamos, no importa cuáles sean, ¿no es cierto?, es que nos comportamos. Si yo tengo creencia de que existe un cielo, ¿ya?, y un infierno, me comportaré para ganar el cielo y para evitar el infierno. Y en definitiva, históricamente, es necesario. Desde luego que pasando el tiempo, aumentando los conocimientos científicos, el desarrollo filosófico, etcétera, etcétera, esa creencia, que son automáticas, ¿no es cierto?, puede ir cambiando. Así como uno en su vida madura, crece y se desarrolla, en la fe también uno puede madurar, crecer y desarrollar. Y entonces esa figura de un ser supremo de Valga sobre la nube puede ser cambiado. ¿Cómo? Dependiendo cuál es la información que el individuo tenga, ¿ya? En la ciencia no hay dogmas. En la ciencia hay un conocimiento que llega hasta el punto donde el conocimiento es establecido, pero que puede cambiar. La ciencia es, por lo tanto, un cuerpo de conocimiento obtenido a través de un método que es el método científico. La ciencia es el dominio de afirmaciones válidas por explicaciones científicas o validadas por explicaciones científicas. Si se dice que, por ejemplo, la fuerza de gravedad existe y tiene tal, y le pongo todos los cálculos, eso no es porque a alguien se le ocurrió, sino porque científicamente está demostrado y está validado, ¿ya? Y entonces, ¿quién calcula la fuerza de gravedad, el volumen, la masa, el peso y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que están vinculadas con gravedad. Y eso es una ley que está científicamente validada. ¿Cómo llegamos a este tema? Primero, generalmente nosotros identificamos un obstáculo. ¿Qué cosa nos ocurre para comprender un problema o la curiosidad? ¿Por qué saldrá el sol? ¿O por qué esta persona me respondió de esta forma? ¿O por qué esta persona, sin que no haya pasado nada, actuó de esta manera determinada? En el fondo, tengo un obstáculo que me interesa descubrir. Lo primero que yo hago es, me invento una hipótesis, pues. Y el inventar una hipótesis a veces es absolutamente así etéreo, ¿ya? Pero otras veces la invento a partir de otras hipótesis que ya fueron demostradas, a partir del conocimiento que está estructurado a través de teoría. ¿Y qué cosa hago? ¿Ya? Trato, a través del pensamiento, del razonamiento deductivo, deducir las consecuencias de la hipótesis que se pueden plantear un problema muy diferente al inicial. En el fondo, verifico si esa hipótesis es verdadera o es falsa, ¿ya? La verificación puede ser dada de mil maneras, ¿ya? La verificación puede ser en un modelo experimental, ¿no es cierto?, en un laboratorio, o la verificación puede ser por mera observación, o puede ser porque yo pregunto y le preguntan a varias personas. O sea, hay múltiples medios como para poder verificar una hipótesis, ¿ya? Y cuando hago eso, la verificación implica hacer el punto 4, que es probar empíricamente la relación expresada por la hipótesis. ¿Mm? A ver, ¿es cierto lo que digo? Verifiquémoslo. Y la valido o la rechazo. Eh, por lo tanto, tenemos una observación, una experimentación.
y obtenemos datos que nos permiten aceptar o rechazar una hipótesis. Y así vamos construyendo poco a poco, paso a paso, ¿no es cierto?, un cuerpo de conocimiento referido a la problemática que estamos viendo. Si hablábamos de Descartes y hablábamos de neurociencia, así poco a poco vamos construyendo el conocimiento vinculado a la transmisión, la generación de impulsos nerviosos, la transmisión de impulsos nerviosos, la interpretación del impulso nervioso y su procesamiento, la localización en la memoria del impulso nervioso, las dificultades que tiene el impulso nervioso para ser transmitido, los facilitadores que tiene, etcétera, etcétera, todo lo que se nos ocurre o que necesitamos o que vamos descubriendo que necesitamos descubrir. En el fondo es un proceso constante. El método científico se basa en 4 principios. El empirismo. Una afirmación se basa en hechos observables. Si no es observable, no me sirve como afirmación. Es un supuesto que yo tengo. Pero una afirmación tiene que ser posible verificarla. Y para eso tiene que ser observable. Un determinismo. En el universo existen leyes que la ciencia intenta descubrir. Y por lo tanto, estamos vinculados, estamos relacionados o utilizando un método, una relación de causalidad. Todo evento tiene algo que la provoca. Por lo tanto, hay una causa y hay un efecto. En tercer lugar, el principio de la parsimonia. Los científicos siempre intentan explicar los fenómenos con un mínimo de conceptos. Es decir, no puedo ser habilitado para poder explicar. Científicamente tendría que ser lo más simple posible como para poder establecer la relación básica de causalidad, ¿verdad? Y la comprobabilidad. Los análisis científicos se pueden poner a prueba y ser refutados. Cuando hablamos de parsimonia, con frecuencia los científicos, descubrimos un poquito algo y creemos que ese algo es la solución de la vida, la solución del mundo. Y no es así, ¿ya? Es algo, puede ser importante, pero es solamente una parte. No puedo extralimitarme en mis conclusiones, en las relaciones que establezca. Voy a poder hacerlo tanto cuanto estadísticamente se me permita o tanto cuanto puedo verificar que efectivamente eso es así. Pero cada vez que avanzo voy a tener que demostrar que ese avance es válido. Las teorías. El objetivo de la ciencia es justamente juntar un conjunto de concepciones, de conceptos, de definiciones, proposiciones relacionadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relación entre variables con el objeto de controlar y percibir. O sea, en el fondo, cuando se descubre algo, uno tiene que ver con qué tiene relación. Y en la medida que uno lo va relacionando, va construyendo un cuerpo de conocimiento que puede permitir en un momento dado controlar un comportamiento, controlar una situación específica o y predecir si va a ocurrir o no va a ocurrir y o predecir en caso que ocurra qué va a pasar. Lo voy a poder controlar o no. Es decir, estamos en un círculo virtuoso. Las funciones que tienen las teorías es básicamente organización de la información. ¿Qué cosa está relacionado con qué cosa y qué tipo de relación existe? Además, las teorías permiten hacer predicciones para situaciones en las que no se hayan obtenido datos. O sea, en el fondo, yo puedo suponer lo que va a ocurrir en el futuro inmediato o mediano o largo plazo. ¿Cómo? Mi predicción va a ser válida en la medida que tenga validez estadística, ¿verdad? Que tenga la capacidad justamente de poder llegar a un alto nivel de validación estadística, una alta probabilidad de que ocurra lo mismo en una situación semejante.
Ustedes comprenderán que cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando solamente de psicología, o sea, se supone que en investigación tiene que haber un estadístico al lado, que nos ayuda, que obviamente los programas computacionales nos ayudan con esta cantidad, pero sin lugar a dudas necesitamos compartir con otra persona. Hablábamos de neurociencia y obviamente los psicólogos no somos ingenieros que sepamos construir un equipo que me permita hacer investigación. Nosotros sí podemos definir lo que necesitamos. Y cuando definimos lo que necesitamos eh, y constituimos equipo, habrá otras profesiones que nos van a ayudar a desarrollar las herramientas para poder controlar y manejar la temática que queremos ver. Y así entonces se construyen los equipos interdisciplinarios, donde cada uno sabe de lo suyo y apoya al otro, y donde llega un momento que cuando son equipos, el equipo entero sabe de todo, ¿no? Uno va creciendo en otra disciplina. ¿Qué pasa con la teoría de los datos? Nosotros podemos tener este camino, ¿no es cierto? Desde la teoría yo puedo llegar a deducir, es decir, mira, si refuerzo una conducta, aumenta la probabilidad de que esa conducta se repita. Eso es una deducción. Cuando tengo esa deducción, hago la prueba. A mi perrito, cada vez que yo le digo la pata y él me da la pata, yo le doy un pellet, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? Estoy comprobando y obtengo los datos. ¿Funciona o no funciona? Y los datos me van a decir, ¿no es cierto?, si esa teoría es válida o no. Los datos me van a generar por inducción alimentación de la teoría o generación de otras teorías. Una teoría organiza y predice los datos mediante las mediciones, pueden predecirse determinadas observaciones o datos. Merced a la inducción, los datos proponen principios organizados, teorías, y esta relación circular señala que las teorías son cuadros tentativos de la forma en que están organizados los datos. En el fondo, estamos en un proceso constante de crecimiento y verificación, y modificación y complementariedad. ¿Cómo incidir cuál teoría es mejor o decidir cuál teoría es mejor en un momento determinado? Hay criterios de evaluación, la parsimonia. ¿Qué significa? ¿Corresponderá o se está agrandando el tema? Piensa que con esta teoría puede responder cosas que no están contempladas en la teoría. O sea, ¿soy prudente o no soy prudente al plantear una teoría, a plantear un diseño experimental, a plantear una experimentación? Segundo, la precisión. ¿Qué tan claramente estoy midiendo lo que efectivamente tengo que medir? ¿Qué tan sistemático es la aplicación de la estrategia de intervención que estoy teniendo? Y la comprobabilidad. Esto que estoy haciendo, ¿tengo cómo evaluar si efectivamente ocurrió o no ocurrió? Obviamente, aquí diríamos, ¿no es cierto?, la tranquilidad, ya ser prudente, ser sistemático, preciso y poder tener los elementos de comprobar lo que se está haciendo. ¿Cuáles son los objetivos de la psicología científica según Mario Bunge y Rubén Ardila? Comento, Mario Bunge, para los que no saben, es un epistemólogo muy de filosofía de la ciencia, tal vez lo mejor en ciencias sociales, lo mejor que hay, ¿ya? Y Rubén Ardila, que murió el año pasado. Rubén Ardila es un psicólogo, fue un psicólogo que propició mucho la investigación científica, validó mucho la investigación científica. Y estos dos monstruos se juntaron para hacer ese libro, ¿no es cierto?, de psicología científica. ¿Qué cosas dicen ellos? Que el objetivo de la psicología científica es buscar descripciones objetivas, explicaciones válidas
y predicciones concretas. ¿Qué significa objetivo? Son juicios aproximadamente verdaderos sobre cuestiones de hecho y no un producto de la ficción. Es decir, estoy viendo un hecho. No estoy soñando con un hecho, estoy viendo un hecho. Válida es un razonamiento válido que implica únicamente hipótesis bien confirmadas y datos bien comprobados. Es decir, si yo me planteo un objetivo, eh, la validación de ese objetivo, de esos datos, tiene que estar bien planteada. No puede ser demasiado amplio, tiene que ser muy acotado. eh, Tengo que poder tener herramientas de medición que sean efectivamente, que midan lo que sea, ya, lo que estamos midiendo, ¿no es cierto? Muchas veces en eso uno se cae en las investigaciones, porque estamos evaluando con el mismo instrumento dos instancias distintas o dos momentos distintos, ¿no es cierto?, un mismo proceso, ¿ya? Y por lo tanto ya no nos sirve. Una cosa es que yo evalúe, por ejemplo, un perfil de egreso a través de los estudiantes, a través de los empleadores, y otra cosa es que le pregunte a un profesor que no lleva perfil de egreso, sino que solamente llega a hacer un curso intermedio o inicial, qué piensa él de perfil de egreso. Su respuesta va a ser netamente teórica o aspiracional, pero no es válida. La validez está en la medición hecha por aquellos actores que efectivamente participaron directa en la formación o indirectamente en el efecto de la contratación, ¿no es cierto?, de las personas que fueron formadas de una manera determinada, ¿ya? Eh, Además, correcta, si cuenta con el sostén de la observación o el experimento, ¿ya? En el fondo, eh, el llegar a una deducción, cuando se habla de válido, es un conjunto de proposiciones según las reglas lógicas. Otro objetivo que tiene la psicología científica, según Kantovich, que es entender por qué los individuos piensan y actúan de la manera en que lo hacen, mediante técnicas desarrolladas para la obtención de datos y para plantear explicaciones teóricas. La psicología científica, dice este autor, es una tarea constante y autocorregible que busca entender los fenómenos sobre la base de la observación empírica. En el fondo, demuestro, verifico, planteo, ¿ya?, todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Qué pasa con la psicología científica en perspectiva? Si nosotros miramos la realidad nacional, por ejemplo, y a nivel universal también, son proporcionalmente muy pocos los psicólogos que se ocupan de realizar investigaciones en el laboratorio. Sobre todo que una investigación de laboratorio implica costos, porque hay que tener equipamiento, implica sueldo para las personas que trabajan, implica limitaciones que son propias del trabajo de laboratorio, y todo eso son fondos. En el caso aquí en Chile, los fondos de investigación a nivel nacional de toda la tema de investigación es menos del 0,2%, ¿ya? Es menos del 0,02%. Por lo tanto, lo que nos toca psicología es nada, ¿ya? Y investigación se hace en Chile, básicamente asociada con grandes instituciones, ¿ya? Incluso se está trabajando mucho, en términos de psicología menos, pero en otras disciplinas, con otros países justamente para juntar más recursos y poder investigar en forma mejor y diferenciada y validada. La mayoría llegan a ser psicólogos aplicados que se entrenan en las áreas clínicas, laborales o educacionales y le otorgan poco valor a la psicología experimental. Eso es un hecho, ¿ya? Eh, Se toma la psicología como no tiene espacio de desarrollo, se toma la psicología como la aplicación de los conocimientos psicológicos a la problemática individual o a las problemáticas sociales.
ya sea en ambiente clínico, de salud, ¿no es cierto?, o ambientes laborales o educacionales, o sociales, psicosociales, ¿no? Tienen dificultades para visualizar la aplicación de los problemas tratados experimentalmente en situaciones humanas. Los que están un poco más metidos en el área saben de que ya hace un tiempo se está promocionando más que la investigación experimental básica, se está promocionando la investigación más su aplicación. En el fondo, se está diciendo, esto que estás investigando, ¿para qué sirve? ¿Ya? Y se está haciendo esa fusión porque hay bastante producción de principios básicos. Pero ¿y qué hacemos con los principios básicos? ¿Para qué sirven? ¿Mm? Lo voy a contar en un dato, ¿ya? Hará unos años atrás, a través de una institución que no vale la pena mencionar, tuvimos la posibilidad de traer todos juntos a los 5 mejores psicólogos experimentales del mundo. ¿Mm? eh, Escola, eh, Singer, Miller, ¿ya? Bueno, resulta que ellos son los que han ido avanzando a nivel mundial en todo lo que es investigación experimental. Cada uno de ellos hizo su correspondiente presentación, pero cuando le preguntábamos, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿No? Eh, Solamente Dunham fue capaz de decir, mira, hemos hecho este experimento, por ejemplo, hemos estudiado el efecto de la presencia de un macho en la conducta de apareamiento de las codornices, ¿ya? Y después de esos estudios hemos llevado este estudio a los criaderos de codornices y hemos aumentado la productividad en huevos, ¿ya? Solamente él fue capaz de hacerlo. Y su esposa, que estaba presente de agregada, ¿no? Ella no es experimental, sin embargo, sí, como bueno, con Donham, ¿ya? Ella pues, explicó qué hacía ella con los datos que tenía experimentales en su experiencia como terapeuta o persona que trabajaba en grupos de personas con características diferentes. Los otros autores no fueron capaces de hacerlo. Y no es que haya estado mal su trabajo, es que no es su tema. Ellos estudian lo básico. Ustedes dirán, pero entonces, ¿para qué sirve? Ajá. Yo le podría preguntar aquí al grupo completo, y sé que tal vez un par de personas me puedan responder, pero el resto no. Ustedes cuando usan el computador, nosotros cuando usamos el computador, ¿saben, no? ¿Por qué al apretar una tecla pasa tal cosa? Se habla de chips, se habla de tierra rara, ¿ya? Se habla de programación, pero en este momento no sabemos hacerlo, sabemos utilizar esta herramienta aplicada. Los que saben eso son justamente los que en psicología corresponden a los psicólogos experimentales, los que se meten en el lenguaje de máquina, los que saben cómo ocurre el comportamiento humano. Y es súper importante saber qué pasa con el comportamiento para poderlo controlar. Porque si no lo puedo controlar, no sirve de nada. Si el control de un comportamiento va a ser por azar, por ensayo y error, vamos a dañar personas y no vamos a saber qué cosa hizo efecto. ¿Por qué funcionó algo o por qué no funcionó? Por lo tanto, necesitamos ese lenguaje así de máquina, que alguien lo dilucide, alguien lo descubra, alguien lo produzca, para poder después incorporarlo en la aplicación de su conocimiento a los datos reales. Se espera que el progreso tenga lugar mediante el esclarecimiento de situaciones de laboratorio análogas a los contextos de la vida real. Ustedes van a tener el próximo semestre una asignatura que es psicología social, donde van a ver algo, ¿ya?
de esta aplicación de la psicología básica en la realidad. Pero obviamente esta carrera está orientada más bien a la aplicación, ¿ya? En los 2 años que ustedes no están haciendo es donde uno debiera estudiar, además de desarrollar las habilidades y las competencias genéricas, ¿no es cierto? Ir conociendo lo que es propio del laboratorio, experimentación, etcétera, de la psicología. ¿Cuál es el rol de la psicología experimental? Los psicólogos experimentales tratan de entender los procesos subyacentes más allá de las situaciones físicas que los generan, por lo que los laboratorios no necesitan ser igual a la vida real cuando se dan los mismos procesos. Recuerdo, tanto como para que uno diga, entienda de qué se está hablando acá. Recuerdo unos años atrás, una de las empresas productoras de carne de pollo y carne de cerdo de Chile, ¿ya? El propietario, por ancho por manga, decidió un día cualquiera decir, le voy a pagar un sueldo extra a todos los trabajadores. Y sacó la chequera, hizo el cheque y pagó ese sueldo. Lo esperable, por sentido común, es que los trabajadores hubiesen estado felices, le hubiesen agradecido y se hubiesen involucrado cada vez más en el trabajo de la organización. ¿Mm? ¿Qué pasó? A la semana siguiente, todos los trabajadores de la empresa se votaron en huelga. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Ya? Y resulta que lo que pasó es que los trabajadores preguntaron, y dijeron, si el caballero tiene plata para darnos porque sí un sueldo, significa que tiene mucha plata. Entonces tenemos este sueldo, que lo comparan con otros sueldos que no tienen nada que ver, nuestros sueldos son bajos. Y pidieron aumento de sueldo a todo el mundo, en proporciones que no eran reales, ¿ya? Que, no digo si está bien o está mal, estoy diciendo qué pasa cuando uno no sabe cómo aplicar, porque por la lógica, conocimiento, ¿no es cierto?, simple, uno podría suponerle que tendría que haber sido buena la medida. No fue así. ¿Mm? Existen factores subyacentes que explican un comportamiento distinto. La psicología experimental provee las bases para seleccionar las técnicas y procedimientos que serán utilizadas en las áreas de la psicología aplicada. En el fondo, se varían las pruebas de evaluación, los test, los cuestionarios, los métodos de medición, ¿no es cierto? Se plantea un diseño que sea consistente teóricamente con lo que estamos tratando de hacer. Ya se diseñan procedimientos que derivan de la aplicación de las técnicas o de la construcción de las técnicas, y se supone, ¿no es cierto?, que esa fase, al probarse después en la realidad, tendrán que tener un efecto. Y uno tiene que comprobar si eso es cierto o no es cierto. Y tendrá que ver si ese resultado de ese cambio deriva expresamente de la estrategia utilizada o si no tiene relación con la estrategia utilizada. Anecdóticamente, un grupo hizo un trabajo teóricamente experimental con adolescentes y sus padres para mejorar las relaciones familiares, ¿no es cierto?, padre, hijo, adolescente. El trabajo, un trabajo serio, que duró 10 semanas o 15 semanas. ¿Ya? Los resultados que obtuvieron, se hizo pretest, los test y todo, mostraban diferencias significativas, importantes. Antes tenían problemas y ahora no tienen ese problema. Y entonces, todo exitoso.
De hecho, ese trabajo de tesis fue publicado y fue utilizado como método de intervención en este nicho, ¿no es cierto?, en este segmento de edad adolescente y sus padres. Sin embargo, cuando los estudiantes tuvieron que rendir su examen, el metodólogo le preguntó, ¿y usted está seguro que el cambio se debe a que ustedes intervinieron y aplicaron tales y cuales estrategias? ¿Cómo puede demostrar de que el cambio se deriva del tratamiento de ustedes y no de evento histórico? O no de que, y que si hubieran usado otra estrategia, tal vez también habría resultado. De hecho, hay experimentos, ¿no?, de Hannover, por ejemplo, que plantea de que los trabajadores al sentirse observados aumentaban su desempeño. Incluso cuando se les generaban cambios en desmedro, por ejemplo, disminución de la luz del medio de trabajo, igual aumentaban la productividad. Aumento en la luz del medio de trabajo, también aumentaba la productividad. O sea, en el fondo se sentían observados y en consecuencia aumentaban la productividad. Entonces, ¿será la estrategia utilizada lo que provocó el cambio o serán otros factores que provocan el cambio? Si alguien de ustedes trabaja con empresa y se da cuenta que si la organización, recursos humanos o quien sea, como se llame, ¿no es cierto?, le da atención a los trabajadores, por ejemplo, colocando dispensadores de agua a lo largo de la línea de producción, se va a dar cuenta de que los trabajadores van a aumentar su motivación, aun cuando no tenga nada que ver el dispensador de agua con el proceso productivo propiamente tal. Entonces, la psicología experimental lo que hace es proveer esa base que nos permita seleccionar, nos permita discriminar, identificar qué cosa sí es efectivo y qué cosa no es efectivo. Eh, y por lo tanto, implica la capacidad de hacer un diseño experimental que permita controlar esas variables. La psicología experimental otorga la herramienta necesaria para analizar críticamente los principios y o problemas que están aparentemente resueltos y someterlos a prueba. O sea, en el fondo, lo que acabo de poner como ejemplo del trabajo entre padres e hijos adolescentes, eso implica un análisis crítico. Tuvimos buenos resultados, pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Puedo decir que porque usamos la técnica A más la Z es que fue buen resultado? Si hubiésemos usado la técnica X y la W, ¿habríamos tenido los mismos resultados? O sea, en el fondo, ¿a quién le puedo producir o atribuir el establecimiento de relación de causalidad? Y obviamente, por el ejemplo que estamos hablando, nos vamos a dar cuenta que es difícil, porque tal vez con el hecho de que papá e hijo adolescentes estén durante 10 sesiones o 15 sesiones juntándose y escuchando a otros y qué sé yo, bueno, se conocen distinto, tienen un nivel de profundización de las relaciones y los vínculos que es distinto que no lo hubieran tenido. ¿Ya? Ok. La investigación científica a menudo se divide en investigación básica y investigación aplicada. La investigación básica no tiene objetivo práctico inmediato, es decir, estoy estudiando algo o algún fenómeno para ver cómo ocurre el fenómeno. No es para resolver ningún tema, es solamente para saber cómo funciona. Es un depósito de datos, explicaciones teóricas y conceptos que puede aprovechar un investigador aplicado. Sin esta fuente de investigación, la aplicada pronto se agotaría. ¿Mm? Es lo mismo que uno podría decir, los físicos, ¿para qué estudian física? Einstein, ¿para qué descubrió la descomposición del átomo? ¿Ya? Claro, él se quedó en eso, pero no faltó el que tenía visión de cualquier cosa, del negocio, o de inquietud médica en la salud, o de inquietud bélica, ¿no es cierto?, que le encontró una aplicación al descubrimiento de Einstein. Pero Einstein
hizo un descubrimiento propio de la física básica, no de la aplicación. Eso es una derivada. La investigación básica demuestra con frecuencia lo que puede suceder. Los descubrimientos de un entorno controlado del laboratorio tal vez tengan más fuerza que hallazgos similares obtenidos de un ambiente en la vida real. Claro, porque del laboratorio sé por qué ocurrió. Tengo controlado y lo puedo replicar exactamente igual. En cambio, lo que ocurre en el ambiente de la vida real, lo más probable es que no lo puedas replicar porque las condiciones sean distintas. Cada momento y cada situación es única, salvo que la puedas replicar. Y entonces estoy tomando el control experimental del laboratorio. Cuando se habla, en cambio, de investigación aplicada, la investigación aplicada resuelve un problema concreto. A alguien le duele la cabeza, ¿qué cosa es lo que hace que le provoque el dolor de cabeza y cómo controlo el dolor de cabeza? ¿Ah? Y entonces vamos a la neurociencia, vamos a la medicina, vamos a la psicología, a estudiar enfermedades psicosomáticas, a estudiar todo lo que es ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, la investigación aplicada resuelve un problema concreto, pero para poder hacerlo tiene que utilizar los datos obtenidos por la investigación básica. Hay muchos tipos de investigación. Aquí vamos a poner solamente tres, ¿no es cierto? La observación naturalista es mirar lo que ocurre en la naturaleza, sin intervenirla, sin hacer nada. ¿Mm? Y observar observar cómo las aves se aparean, si es el mismo apareamiento como ocurre, por ejemplo, en algunos insectos, eh, y nada más que eso, observar y describir. Súper importante, porque así vamos a darnos cuenta, ¿m? De cómo funcionan ellos y nos vamos a poder comparar con nosotros, por ejemplo. Existe otro tipo de investigación que es una investigación de relaciones. En el fondo, no estamos hablando de relación de causa-efecto. Estamos hablando, bueno, si pasa esto, ¿qué va a pasar con lo otro? Eh, Estamos viendo el análisis, o sea, no estamos analizando, pero tenemos la referencia de lo que está pasando a nivel mundial, ¿ya? El conflicto, que un bando u otro bando tiene razón o no tiene razón, el producto, la consecuencia que trae es que establece la variación del aumento del precio del petróleo. El aumento del precio del petróleo trae otra consecuencia, y cambia los conceptos de mercado. Estamos hablando de investigación de relación. ¿Qué pasa si ocurre tal cosa? El enfoque experimental, en cambio, lo que hace es busca cuál es la relación o cómo se da la naturaleza de un fenómeno específico. A veces para resolver y otras veces no. Por ejemplo, eh, hemos hablado de aprendizaje, ¿ya? El aprendizaje no es solamente que un profe enseñe. Claro, que yo dé una clase no significa que usted aprenda. Para que usted aprenda tiene que pasar otras cosas, además de la clase. Ojalá que la clase sea buena, para que estén motivados, estén atentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes tienen que hacer la práctica. Si ustedes no practican y no tratan de entender, repetir, conversar con alguien, explicarle a su hijo, a su pareja, de que tuvieron una clase buena, mala, fea, lo que ustedes quieran, como ustedes quieran, pero tratan de replicarla y contar de qué se trata. Si ustedes no son capaces de hacer ese relato, esta clase se les va a olvidar. Uno aprende cuando es capaz de volver a repetirlo, de explicarlo, de integrarlo en su forma de ser. Y cuando ustedes le expliquen lo que estuvieron viendo hoy día a su grupo, a su entorno, y su grupo le quede claro y le diga, oye, qué interesante, o que viendo dice, oye, cuéntame, ustedes son capaces de la respuesta, están teniendo una confirmación importante. Y eso genera aprendizaje.
Si no tienen esa práctica y esa retroalimentación, lo más probable es que sea pase al olvido. Tenga un aprendizaje de muy poca duración y que después tenga un vago recuerdo que, claro, en alguna parte escucharon algo, pero no lo tienen claro. Se lo comento a propósito de cómo estudiar, ¿no es cierto?, en un programa como este, donde hay harta materia y donde muchas cosas, bueno, muchas cosas ya tuvieron clases, ¿no es cierto?, de psicopatología. Muchas cosas que se hablan ahí no tienen nada que ver con su referente teórico y por lo tanto pasan a ser extrañas. Y ustedes tienen que empezar a armar su nuevo marco conceptual, mapa conceptual, y poder entender y relacionar esos nuevos conceptos en una forma distinta. Si no hacen eso, no van a entender nada. Se van a demorar mucho más. La observación naturalista describe pensamiento y comportamiento de los organismos, lo que se puede constituir en una base de datos para llevar a cabo una investigación controlada. Por ejemplo, experimento de Havelock con crías de monos comienza con observación y luego trata de explicar a través de experimentación. Ahí se ve, por ejemplo, un mono que tiene dos madres, una madre afectiva, que es una esponja, y una madre nutriente que le da alimento, pero está montada en un atril de alambre, ¿ya? Y uno empieza a observar qué pasa con el mono. Y el mono pasa todo el día pegado a la esponja, y cuando tiene hambre se dirige al alambre, pero ojalá sin dejar la esponja. O si la deja, se vuelve inmediatamente la esponja. Uno de ahí para adelante empieza a mirar. ¿A mirar de qué entonces? A partir de algo tan simple como lo es la observación. ¿Ya? Por tanto, la observación no es algo secundario ni subordinado a la experimentación por carecer del control. No. Es necesario conocer el fenómeno en su estado natural. Y eso significa no intervenir. A ustedes les va a pasar, seguramente en la pasantía, ¿ya? Que cuando entren en una sala de clase, los niños se van a portar bien. Y ustedes van a decir, uy, que soy bueno. No, ustedes van a intervenir en la sala de clase y van a poder evaluar si son buenos o malos solamente cuando ustedes pasan a ser categoría mesa, categoría mueble. ¿Ya? Porque siempre que hay una persona extraña en la sala de clase, el niño se porta mejor. Siempre el niño va a tratar de dirigirse a ustedes y no a su profesor, hasta que ustedes no den respuesta. Y ahí ustedes van a poder observar claramente. Manuel Alejandro está levantando la mano. Sí, profesor. Por ejemplo, ahí podemos agregar, disculpe que lo interrumpa, el caso de la educación cuando el profesor habla, cuando llama al apoderado, de cómo se porta el estudiante. Ahí es un claro ejemplo de la observación naturalista también en torno al comportamiento del estudiante con el profesor versus con los padres de familia. Ya, ahí tiene usted un ejemplo. Ahora, yo le podría poner un poco, ¿no es cierto?, de condimento su ejemplo y decirle que depende cuál sea el vínculo entre profesor, que se establezca entre profesor y padre de familia. Si el profesor llama al padre de familia para contarle que su hijo se porta mal y entonces ustedes en la casa tienen que castigarlo, perdió la cosa, porque el papá le va a contestar, no, en mi casa se porta bien, aquí donde se porta mal, usted es responsable de lo que pasa, etcétera, etcétera. En cambio, distinto es si el profesor le pregunta al papá cómo anda la casa o qué fíjate que aquí le pasa esta otra cosa, y en conjunto encuentra una solución. No es en contra del padre, no es en contra del niño, sino que es a favor del niño. ¿Ya? En conjunto buscamos una solución y tenemos información complementaria. ¿Ya? Obtengo la información de lo que ocurre en la familia y el papá tiene la información de lo que ocurre en el colegio. Y ahí recién nos planteamos problemas, porque hay una diferencia. Y ahí recién vamos a empezar a poder estudiar el fenómeno. ¿Ya? Súper importante, es importante lo que usted dice, pero también eso es importante en términos de cuál es el clima que se establece el profesor o colegio apoderado. Eh, Cuando uno llega a un colegio y lo llama
el profesor, y le hacen firmar un acta que aquí se dijo esto, esto, otro, significa que no hay confianza. Significa que se están tratando de sacar los pillos nomás. ¿Ya? Disculpen el lenguaje, ¿ya? Se están tratando de no ser culpables, de deshacerse del problema. Y la idea es todo lo contrario. Es cómo apoyar al niño para que crezca y se desarrolle. Obviamente ese niño puede ser muy mal educado, puede interferir mucho en la actividad del curso y entonces hay que ver cómo socializarlo. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Es solamente para ver que la observación naturalista, tanto el padre como el hijo o de cualquier ámbito de cosas, ¿no es cierto?, es importante. Es tan importante que sin eso, no sé cuál será la línea base, diríamos, metodología. ¿Ya? No sé cuál es la conducta normal, ¿ya? Y si no sé cuál es la conducta normal, no sé si tengo que subirla o bajarla o implementarla o crearla, no tengo idea de dónde estoy. ¿Mm? Avanzamos. La observación naturalista requiere delimitar la conducta a observar e intentar evitar que las reacciones del participante arruinen las observaciones a través de observaciones y mediciones no intrusivas. American. O sea, ¿qué significa cuando yo participo? ¿Ya? Eh, no puedo interrumpir la observación. ¿Ya? Lo decía recién, cuando yo entro a una sala de clase y yo soy nuevo, obviamente soy un elemento que interrumpe el proceso normal. A ver, vámonos a la antropología. Los antropólogos cuando quieren estudiar, por ejemplo, conducta, A, comportamiento de B, tribu A. primitiva, tiene que ir a vivir con la tribu primitiva. Lo más probable es que no le van a decir nada, no le van a contar lo que ocurre entre ellos, cuáles son los códigos secretos y esas cosas, hasta que lo sientan como miembro de la tribu. American Psychological. Eh, a ver, si nosotros, caso real, ¿ya? En Cerdeña, isla de Italia, ¿no? Bueno, ustedes saben que Sicilia, Sardeña, Nápoles, todo lo que es esa zona es famosa internacionalmente por la mafia, ¿ya? Resulta que en Sardeña había un conflicto de delito con mucha frecuencia y entonces la autoridad decidió investigar. Las autoridades locales, la policía local, de partida dijo, nosotros no podemos hacer nada, porque si nosotros hacemos algo, nuestra familia van a pagar los platos rotos, van a tomar revancha, ¿ya? Entonces mandaron investigadores desde el continente, desde la península, ¿ya?, a la isla. Y resulta que los investigadores no pudieron hacer nada tampoco. ¿Por qué? Porque todos los habitantes de Sardeña, los sardos, ¿ya?, hablaban dialecto sardo, que es un dialecto infernal, ¿ya? No se entiende por nada. Y por lo tanto, cada vez que le preguntaban a alguien, el habitante local le respondía en su dialecto. Y los investigadores no pudieron investigar nada. Ese fenómeno, que lo estoy llevando a ejemplos concretos, ocurre habitualmente en cualquier parte que pase. Llega un amigo, llega una persona a un grupo, cambian de conversación. ¿Por qué? Porque, bueno, esto que estábamos conversando de los monólogos. O sea, existe ese concepto y ese fenómeno a lo largo de todos los conductos. Si yo quiero poder hacer una observación naturalista, lo que tengo que hacer es tener paciencia hasta convertirme en un individuo que no interfiere en lo que las personas que se están observando están haciendo. Y ese periodo puede ser muy largo, a veces son años. Si en cuando se le reconoce como uno de ellos, es que le hacen los ritos de iniciación y ahí recién tal vez puede empezar a hablar.
Ustedes dirán, pero esto es solamente para productividad. No, yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál es el objetivo que tienen los jefes de la empresa donde ustedes trabajan? No. Ustedes saben cuáles son los objetivos de su pega, pero cuál es el futuro de la empresa, lo más probable es que no lo sepan. Hay conocimientos diferenciados para cada nivel dentro de la organización, dentro de una organización social cualquiera, ¿ya? Imagínense cuando estamos hablando de un problema. Bueno, estamos hablando de problemas entre países, y entonces surge el espionaje, justamente como forma de poder obtener información. Pero ya no es observación naturalista, ¿m? Porque es información, es la búsqueda de una información que está muy resguardada. Hay distintos tipos de observación naturalista. La observación no intrusiva y la observación participante. Observación no intrusiva significa mirar desde fuera, lo que hemos estado hablando toda la lámina anterior. Mirar, mirar, mirar y tener paciencia hasta que efectivamente sea una conducta espontánea que no esté interferida por mi presencia. En cambio, cuando se habla de observación participante, si bien es cierto, súper útil, ¿ya? Porque de hecho en este momento se está haciendo mucha investigación participante, sobre todo en el ámbito psicosocial, ¿ya? Educacional, porque pucha, es difícil en ese ámbito, ¿no es cierto?, tener como sujeto de estudio a los estudiantes y mantenerse distantes. A nivel social, ¿no es cierto?, yo no puedo estar observando la sociedad sin vincularme con el proceso. Además, no tengo el tiempo para esperar, porque cuando yo ya pasé a ser participante y reconocido, ya cambió el problema. ¿Mm? Entonces, obviamente, cuando estamos haciendo una observación de una situación, de una comunidad determinada, y queremos nosotros como psicólogos, como educadores, como sociólogos, ya, introducir, incluso como ingeniero, como arquitecto, introducir un cambio, tengo que hacer una observación participante. ¿Mm? ¿Y eso qué significa? Significa tener mediciones no intrusivas, ¿ya? Poder tener una apreciación directa del comportamiento y se estudia el resultado de la conducta, no la conducta en sí. ¿Ya? ¿Qué fue el resultado final? No cómo llegamos al resultado final. ¿Por qué? Porque la conducta en sí está siendo influida por la participación de un líder, de un investigador. Entonces tenemos que ver el resultado final. En psicología social van a tener que ver un poco con eso, porque está muy vinculado eh, sobre todo lo que es cognición social, ¿ya? Eh, que implica códigos, implica visiones compartidas por un grupo social específico. ¿Mm? Para esto entonces hay también otro tipo de estudio. Estudio de casos, fulano en el grupo número tanto tiene tal situación, se hizo tal cosa. Pero obviamente es caso único, por lo tanto yo no puedo generalizar a partir de eso, ¿ya? Solamente me queda como un dato, que junto con otros datos tal vez en un momento dado constituya una muestra que pueda ser más significativa y me puede dar pistas, pero el estudio de caso único, el estudio de caso es caso único, no tiene capacidad de generalización. Cuidado, nosotros como psicólogos cuando hacemos clínica estamos trabajando con casos únicos. No puedo aplicar lo que vi en otro paciente en este caso, ¿ya? Puedo tener la referencia, ¿ya? Pero no lo puedo aplicar en este caso, porque no es generalizable. Y lo más probable es que cuando esa referencia trate de compararla, encuentre que hay diferencias. Y encuentre que no se dan las mismas condiciones, no se dan tampoco las mismas consecuencias y la misma respuesta. También se puede investigar por encuestas. Las encuestas son súper importantes en todo lo que es investigación social. Sin embargo, para desarrollar una investigación por encuesta, hay que tener un desarrollo metodológico muy alto. ¿Por qué? Porque
Primero, tengo que tener claro qué cosa quiero investigar. Segundo, tengo que tener claro cuáles son los componentes que determinan ese fenómeno que estoy investigando. Tercero, tengo que saber cuál es una muestra que efectivamente represente al grupo que yo quiero investigar. Recién yo le decía, si yo estoy evaluando profesores, por ejemplo, ¿ya? Evaluando perfil de egreso, y le consulto a un profesor que hace clase en primer año, no tiene idea de cómo egresa el estudiante. ¿Mm? No tiene idea. Tal vez más se puede aproximar al profesor de práctica, tal vez, pero de un área nomás y lo ve bajo condiciones de observación. El que mejor lo puede saber es el mismo estudiante, cómo se siente, y es quien lo contrata. Claro, cuando yo digo el mismo estudiante, cómo se siente, bueno, uno por autoestima dice que sabe, pues, ¿cómo va a decir que no sé nada? Por lo tanto, ya hay un riesgo de adulteración de información. Y obviamente, a ver, después de todo lo que hemos estado hablando, eh, podríamos decir que, pucha, la investigación significaría de que, si es así, todo lo que existe puede ser evaluado. Fíjate acá. Si no puede ser evaluado, significa que yo estoy limitado y no se me ocurre cómo hacerlo. O no puede ser evaluado porque no existe. Así de simple. Sin embargo, y eso me determina que hay una infinita oportunidad de evaluación. Si yo evalúo toda la posibilidad de evaluación que tengo tanta información que no sé qué hacer con ella. ¿Mm? Entonces tengo que tener claro el criterio de qué cosa voy a evaluar. No sé, tengo la mano levantada de Iván. Sí, profesor, disculpe una pregunta, no me queda claro. ¿Se puede aplicar la investigación por encuesta en un estudio naturalista? O sea, sería, claro, una encuesta estructurada, ¿no? O sea, no estructurada, ¿no? La evaluación me dice declaración de impuestos o de ¿Perdón? un puesto. Perdón, no lo entendí bien. No, entiendo. O sea, cuando hablamos de investigación por encuesta, a mí me suena como a cuantitativa. ¿Sí? Y veo que la observación es naturalista. ¿Se puede utilizar la investigación por Sí, encuesta en un estudio naturalista? sí, claro. El tema es que tengo que tener un muy buen instrumento para poder hacerlo. Desde luego que sí, Claro. porque puedo hacer observación directa o Ujú. observación, o sea, cuando digo naturalista significa que no estoy poniendo una condición de cambio, no estoy interviniendo lo que estoy preguntando. Pero Ah, desde luego, a ver, vamos un poco más. ujú. ¿Ustedes recuerdan el caso Bill Clinton? Sí, sí. ¿Ya? Ok. Eso habrá sido hace 20 años atrás, 25 años atrás, no tengo idea cuánto tiempo, pero todos lo conocemos. En Sí, sí. aquella época, Bill Clinton reconoce, ¿no es cierto?, de que hubo una acción impropia. Y Exacto. entonces todos los medios de investigación, de prensa sobre todo, empezaron a preguntar si era impropio o no era impropio. Sí, y intentaron decir, oye, pero si todo el mundo lo hace, es normal, y por lo tanto deja de ser impropio. ¿Qué ocurre? En esa encuesta empezaron aparecieron, ¿cierto?, como algunos resultados que decían que el 46% de las personas reconocían que habían cometido un comportamiento semejante al de Bill Clinton. ¿Ya? Ese dato, ¿será cierto? Puede ser, ¿no? No lo sé. Pero ¿podrá haber omisión del dato, por ejemplo? A ver, si yo le pregunto a ustedes hicieron una declaración de impuestos, ¿la hicieron bien? ¿O se guardaron un ingreso que tenían por ahí medio trucho? ¿Ya? Claro, Bueno, uno intenta hacerla bien, claro. claro, cuando yo respondo, en el caso de esa encuesta,
era una temática, ¿no es cierto?, que se estaba recién abriendo, el tema de sexualidad, ¿ya? Y las personas, eh, aunque sea anónima la encuesta, va a tratar de presentar una tendencia a responder lo correcto. Por lo Claro. tanto, si se consideraba incorrecta el comportamiento del presidente, lo más probable es que si yo tenía un comportamiento parecido, iba a decir que nunca lo había tenido. Entran dentro de las probabilidades. Segundo punto, si yo hago esa misma encuesta al día de hoy, ¿tendría el mismo 46% o tendría un número mayor? Creo que mayor. ¿Por qué? Porque socialmente es un fenómeno que está socializado, ¿ya? Más aceptado. Sí, sí. Claro, un fenómeno que ya no es tema de debate, ¿ya? Es como pucha, y entonces su pregunta apunta, ¿yo puedo usar una encuesta para evaluar? Claro que la puedo usar, pero tengo que tener tal refinamiento en el instrumento que me permita calcular, por último, eh, el porcentaje o el nivel de engaño y mentira que hay en la respuesta. De hecho, hay muchos test en psicología que un indicador que tienen es justamente el nivel de engaño o de mentira. ¿Por qué? Porque somos humanos. El sujeto que responde no siempre está centrado en lo que está respondiendo, a veces responde apurado, otras veces dice, no, esta cuestión ni cantando lo digo, ¿ya? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un porcentaje, una desviación de respuesta falsa, ¿ya? Y eso tengo que poder controlarlo con el instrumento. Y eso es justamente el desarrollo y sofisticación que tienen que tener el instrumento para que sean válidos. En evaluación cognitiva seguramente le van a hablar de los conceptos de validez y confiabilidad del instrumento. Para hacer muy grueso la respuesta diría, si yo quiero saber si un cuestionario, un test o algo así es válido, es bueno, tengo que saber si es válido. Es decir, válido significa, quiero saber la hora. Lo que yo tengo como instrumento, ¿me da la hora o me da la temperatura o me da otra cosa? Tiene que medir lo que quiero medir. Y, Exacto. y quiero saber si lo mide bien, ¿ya? Eso es la confiabilidad. La confiabilidad dice, bueno, ¿cuánto se atrasa tu reloj en un año o en un día? Es más confiable que en un año se atrasa o se adelanta en menos de un minuto, que el que todos los días tengo que poner a la hora, por ejemplo. Esos cálculos se llevan a los instrumentos. Hay fórmula para hacer eso, ¿ya? Y cuando usted aprenda los instrumentos, a usar los instrumentos, van a ver que efectivamente hay indicadores de confiabilidad, indicadores de validez del instrumento, ¿ya? Y que ustedes van a tener en algunos casos indicadores, en algunos instrumentos, la posibilidad de calcular cuál es la dosis de mentira o de respuesta no válida. O sea, es complejo. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. ¿Que es bueno hacerlo? Sí, es tremendamente bueno. Pero eso significa empezar a desarrollar instrumentos válidos. Significa un trabajo grande. No es llegar a hacer una dosis de preguntas, 10, 15, 20, 50, 200 preguntas. Hay que ver si esa pregunta tiene relación con efectivamente lo que quiero medir. En test de Muy bien. personalidad, en la evaluación de la personalidad, van a darse cuenta ustedes que tienen algunos test que tienen 500 y tantas preguntas. Obviamente en 500 respuestas es difícil mentir, porque me repiten la pregunta y uno empieza a comparar si son respuestas semejantes. Pero también es posible que en las 500 preguntas yo me aburra en la mitad del test, como dando la respuesta, y ya para adelante no me concentro, ¿ya? También eso hay que medirlo. Eh, Sin embargo, cuando nosotros hablamos de encuestas, gran parte de los datos de desarrollo social están hechos por encuestas. Son indicadores.
toda la semana hay una medición, ¿no es cierto?, del avance económico del país, del prestigio, aceptación, rechazo, ¿no es cierto?, de un personaje, etcétera, etcétera. Y esa encuesta no siempre son de lo mejor, la mejor forma construida. Entonces ahí uno se da cuenta del valor predictivo. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el proceso electoral en Chile, uno podía pensar cuáles iban a ser los resultados dependiendo qué tipo de variables se iban a considerar. Y si ustedes comparan las distintas encuestas existentes, se van a dar cuenta que había algunas que eran más certeras y otras menos certeras. Todo eso entonces es parte de una observación naturalista. Y sí, la encuesta, respondiendo a su pregunta, se utiliza. ¿Ya? Y es bueno utilizarla, pero requiere datos muy elaborados, e instrumentos bien elaborados. Gracias, Ok. profesor. Gracias a usted por la pregunta. Las limitaciones. Su principal limitación es que no permite evaluar relaciones entre los acontecimientos, sino que solamente describir. Eso es la naturalista. Yo solamente describo. Se usa estadística descriptiva, de hecho. Produce datos que no son fáciles de reproducir, por lo que pueden ser puestos en entredicho por los investigadores. Como no voy a tener siempre la misma muestra y cada vez que aplique el mismo instrumento que tenga resultados distintos, va a ser difícil usarlo como para predicciones. Y es difícil mantener un nivel descriptivo y no interpretativo. ¿Por qué? Porque tendemos a echarle la culpa a la interpretación antropomórfica, ¿ya? Atribución de características humanas o a los animales, por ejemplo. Las investigaciones relacionales tratan de determinar de qué manera se relacionan dos o más variables. Es decir, hay veces que hay relaciones, ¿no es cierto? Y otras veces que no hay relaciones. Por ejemplo, si aumenta el precio de los combustibles, ¿qué pasa con el consumo o con los pasajes, el uso de pasajes de transporte? ¿Disminuye? ¿Aumenta el valor de los pasajes de pastilla? ¿Aumentó los combustibles? ¿Aumentó el pasaje? ¿O Aumenta. se mantuvo? Depende de cómo se maneje, ¿ya? Porque yo podría decir, mira, aumentó el precio del combustible, pero el Estado financia, quiere que se use el metro y financia el metro, por lo tanto el metro disminuyó su pasaje. Eso depende de intervenciones políticas, estratégicas, qué sé yo. Pero en el fondo hay que ver cuál es la relación que existe, ¿no? Si es que es posible tener relaciones, porque puede que no tenga relaciones, simplemente un dato con otro dato. Esta investigación de relaciones no implica manipulación de variables, por lo que los datos se llaman ex post facto. Son datos, ¿no es cierto?, tomados de un hecho, no es un supuesto. Y los datos que se relacionan provienen de sucesos que ocurren de manera natural. Hay un hecho que ocurrió con los datos. Tipo de investigación relacional. Investigación de contingencia. Determinan si el valor de una variable depende del valor de otra. Ejemplo, determinar si la pertenencia a una carrera se relaciona con el género. Hay más mujeres en psicología que estudian psicología que hombres. ¿Se estudia psicología por género o se estudia porque les gusta la psicología? ¿Ya? Empiezo a investigar por qué. Hay una investigación que me llamó la atención de cuando yo estudiaba filosofía hace 200 años atrás. Se hizo famosa en la universidad, estamos hablando de la Universidad Católica del Paraíso, una investigación que planteaba como tesis de que partía la base que la mujer no era para estudiar en la universidad. Decía que las mujeres que habían en la universidad iban a buscar marido. Llamó la atención. Pero eso es una investigación de contingencia. Hay un dato y queremos explicar ese dato.
Investigación correlacional. Permite establecer la cantidad de relación que hay entre dos variables, pero no puede establecer la dirección de la relación, o sea, no se puede establecer si una variable es causa de la otra variable. Y esa correlación puede variar entre -1 a +1. Investigación experimental. En un experimento se manipula en forma sistemática el ambiente a fin de poder observar el efecto causal de esa manipulación en algún comportamiento. Y entonces tenemos variables dependientes y variables independientes. La variable dependiente es el indicador de respuesta en el experimento. ¿Qué pasó cuando se aplicó la variable independiente? ¿Aumentó la respuesta para apretar la palanca por parte de una rata? Cuando se aplicó, por ejemplo, en un experimento clásico, ¿no es cierto?, a los basureros de la calle se le puso un sonido, ¿ya? Como que la basura caía, ¿no es cierto? Uno metía un poco de basura y sonaba ¡plum! Como que tomaba, que caía así. Y eso aumentó el uso del dispositivo de los basureros, ¿ya? Eso es variable dependiente. ¿Cuánto uso de basurero hay? ¿Mm? Variable independiente es una manipulación del ambiente controlada por el experimentador. Le puse el dispositivo para que cada vez que entrara una basura sonara. Eso es una manipulación. Yo le aumento, o sea, le doy un pellet a una rata y la rata aprende a apretar la palanca. Le doy un pellet cada 5 respuestas, la rata aprende a apretar 5 veces la palanca antes de tener el pellet. Y puedo establecer una relación entre número de respuestas y número de pellets que le doy, por ejemplo. Eso es variable dependiente y variable independiente. ¿Cuáles son las ventajas de los diseños experimentales sobre el diseño no experimental? En el diseño experimental, el experimentador puede hacer que el evento ocurra cuando lo desee, a diferencia de los métodos no experimentales, en que el experimentador no tiene control sobre la variable, solo puede observarla. En el estudio de diseño experimental existe un mejor control de variables extrañas, lo que nos permite llegar a la conclusión de que cualquier cambio en la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. Más ventaja, adicionalmente, a través de un diseño adicionalmente, a través de un diseño experimental se puede repetir la observación bajo las mismas condiciones y verificar si eso era cierto o no era cierto. Los experimentos llevan a afirmaciones sobre la causalidad de una variable. O sea, uno dice, si ocurre esto, entonces ocurrirá lo otro. No es que se dan así libremente. Y de este modo, el reporte de resultados obtenidos a través de la experimentación es más confiable que el obtenido por un método no experimental. Iván, por favor. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿podríamos hablar de una relación de causa y efecto? Perdón, no lo escuché. ¿Podríamos hablar de una relación de causa y efecto? Donde la variable En el dependiente experimental, sería... claro, puede establecer relación de causa-efecto. En el no experimental solamente puedo observar. O sea, la variable dependiente sería el efecto y la independiente sería la causa. La independiente, la que yo manipulo, eso es lo que me provoca, y la dependiente sería el efecto, lo que pasa con esos tiempos. Okay. Muchas gracias, profesor. ¿Está? ¿Por qué se utilizan experimentos? Estamos a 2 minutos, así que voy a darle nomás. Para comprobar las teorías y proporcionar una base de datos con las explicaciones del comportamiento. Se pueden confrontar dos teorías con pronósticos distintos y el resultado favorece una teoría y refuta la otra. Se puede realizar un experimento en ausencia de una teoría rival para ver lo que acontece. Se puede repetir o replicar un hallazgo anterior haciéndolo igual o ampliándolo al introducir nuevas variables. O sea, en el fondo me permite jugar con el tema y darme cuenta, reconocer qué cosa pasa. El plan experimental es una investigación científica, empieza con un problema que debe ser resoluble. Se formula una o más varias hipótesis como posible solucionar problemas. El siguiente paso es diseñar un procedimiento para determinar si la hipótesis es verdadera o es falsa.
Y como lo hemos visto, este procedimiento se puede llevar a cabo a través de métodos no experimentales, como la observación organista o los estudios relacionales. Pero para efectos de esta asignatura, ¿qué cosa nos interesa a nosotros? Los diseños experimentales. Nosotros no vamos a tener diseños experimentales, por lo tanto no vamos a avanzar mucho más en esto. ¿Ya? Ahí estamos en la hora justa. ¿Ya? Ustedes están listos para irse a la otra clase. Así que les agradezco la presencia y, Gracias, profesor. y veo que ya están ahí los culpables de la otra clase, los profesores participantes. ¿Ya? Así que, bueno, les deseo éxito y avanza. Que tengan muy buenas noches y que tomen un rico café antes de entrar a la otra clase. Buenas noches, Igual usted, profesor. profe, que esté Chao, Muchas cuídense, gracias. profesor. Buenas noches, Chao, profesor. Chao, Chao, profe. chao, gracias. Chao, Christopher. Chao, gracias. Chao, Ligia, Judith, Iván, Profesor. Chao, yo lo profesor. saludé y eso. Chao, Pamela, Josefina, Chao. Eduardo. profesor, gracias. Chao, chao. Y me Chao, voy yo, profe. pero no estoy diciendo chao. Cuídense. Chao, profe.